Lo tenemos en línea a el director de la consultora analítica Claudio Capra Aruro. Claudio José Calero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Si querés hablar de fútbol no tengo problema, pero Ah, ¿de qué equipo sos, Claudio? de River, obviamente. De River. Bueno, ya vendrán tiempos mejores el año próximo. Parece que van a llegar refuerzos importantes. Esperemos que sea así. Bueno, te queríamos tener tu visión, ¿no? De este escenario que se está produciendo. Ustedes en analítica tienen una mirada muy federal de la economía. No solo hablan de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano, sino también de qué está pasando en el interior del país, que siempre es muy interesante. Y estábamos, bueno, leyendo algunos análisis que hiciste sobre cómo está el consumo en distintas provincias. Sí, lo que nosotros venimos siguiendo, como vos señalás, me parece que este cambio en el régimen macroeconómico desde que asumió Javier Milei, obviamente tiene impactos diferenciados dependiendo de la provincia y cuál sea la estructura productiva de esa provincia, ¿no? Claramente, por eso cuando miramos los indicadores económicos, por ejemplo, de Neuquén, que ya venían muy bien por Vaca Muerta, ¿no? Previo a estos últimos años, pero de todas formas, desde que asumió Milei, obviamente también siguió creciendo y le va muy bien a la provincia en cualquier indicador que agarres, y tenés en contraste otras provincias que obviamente entre un tipo de cambio, sobre todo en 2024 y gran parte de este 2025, que se fue apreciando, eso le fue quitando competitividad, empezó a caer el turismo, bueno, tuvieron distintos cambios que lo que le generan al contrario, es que los indicadores no le den una fuerte recuperación, sino por el contrario se va resintiendo. Y una de las cuestiones que nosotros miramos también es ver qué pasa con los precios en esas provincias, entonces desarrollamos nuestro propio índice, que le pusimos el changuito federal, porque lo que tratamos de reflejar es cuál es el gasto de una familia tipo en el supermercado por provincia y sobre todo también cómo va evolucionando eso, ¿no? Cómo va creciendo mes a mes, porque como todos sabemos, la inflación que publica el INDEC, el número que se da a conocer, sobre todo en los medios de comunicación, es un índice nacional que está ponderado por regiones, donde obviamente por la cantidad de población que tiene, el Gran Buenos Aires tiene un peso mucho más importante que otras regiones. Entonces, bueno, nosotros lo desagregamos y ahí ves que obviamente también el proceso de desinflación que lleva adelante el gobierno golpeó de manera diferente o impactó positivamente de manera diferente en las distintas provincias. Para mencionar algunos distritos, ¿cómo estuvo en el interior del país este escenario? Bueno, mira, a ver, por ejemplo, si nosotros miramos el último dato, estamos procesando ahora noviembre, así que el último dato que tenemos es el de octubre. Octubre había sido un mes malo, por ejemplo, para las provincias patagónicas, donde la inflación se aceleró más en todo lo que es alimentos y bebidas respecto al resto del país. La variación más alta la habíamos tenido en Tierra del Fuego, un 5% aumento, y por el contrario, por ejemplo, en Misiones había aumentado un 1,1%. Por lo general, cuando nosotros vemos el valor absoluto de estos changuitos, claramente y lógicamente las provincias patagónicas tienen un changuito más caro, ¿no? El changuito más caro está en Santa Cruz, que está por encima de los 800.000 pesos, mientras el más barato también está en Misiones, Formosa, que ronda los 750.000 pesos. Pero lo interesante con esto es que, más allá del costo absoluto que tenga este changuito, ahí después se da vuelta cuando lo comparamos con los salarios. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros comparamos el costo de este changuito contra la suma de dos salarios promedio en cada una de las provincias, en la región patagónica el peso de este changuito en el ingreso de las familias es de los más bajos. Mientras por el contrario, en las provincias del Nordeste, en Misiones, en Formosa, en Corrientes, tiene de los pesos más altos, ¿no? Es casi, por ejemplo, en Misiones es un tercio del ingreso que puede tener una familia tipo con dos adultos trabajando, se lo lleva a la compra en supermercados. Y por el contrario, miramos Santa Cruz, es apenas el 13%. Ujú. Claro, bueno, es interesante ver las diferentes estructuras que tienen de costos también las provincias y esto que mencionás de la Patagonia. ¿Y cuál es tu visión sobre qué puede ocurrir con el consumo el año próximo?
Bueno, no hay muchas expectativas de un rebote fuerte en los niveles de consumo, ¿no? Lo que venimos viendo, sobre todo en el consumo masivo, cuando analizamos supermercados y centros de compra, es que está estancado. Y eso está directamente relacionado con lo que pasa con los ingresos de las familias, ¿no? Vimos el salario privado registrado, que es el mejor salario de la economía, que un mes sube un poquito, otro mes baja un poco, pero se mantiene ya en un nivel que recuperó similar al que tenía en noviembre de 2023, y el gobierno utiliza también la coordinación de paritarias para tratar de que no le genere presión en la inflación. Entonces tratan de que se mantenga en línea con su proyección de inflación, o lo que quiere que pase con la inflación, ¿no? Más cercano a aumentos por debajo del 2%, cuando por el contrario lo que vemos es que la inflación parecería estar teniendo un piso en el 2%. Nuestra estimación para noviembre fue del 2,3%. Entonces, si los ingresos de la familia no se recuperan, no hay chances de que veamos un fuerte aumento en los niveles de consumo, en un contexto en el cual también hay que ver hasta dónde una de las herramientas más fuertes que tuvo el gobierno para impulsarlo este último tiempo, que fue la financiación, ¿no? Gracias a la fuerte baja que hubo en la inflación, se recuperó muy fuerte el crédito y eso impulsó también el consumo de electrodomésticos, el patentamiento de autos, también mucho consumo de tarjeta de crédito para compras mensuales. Si bien en los últimos meses empezó, sobre todo por la fuerte aumento que tuvieron las tasas de interés, se frenó, hay que ver si ahora que el gobierno está lentamente llevando a la política monetaria que vayan bajando las tasas de interés, esa baja de las tasas de interés alcanza para que se vuelva a revitalizar el consumo a través de el financiamiento. Bien, Claudio, el Changuito Federal, bueno, están elaborando ya los datos de noviembre, los vamos a conocer en los próximos días. Te agradecemos estos minutos con asteriscos y te mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un gusto, tengan muy buenas noches, hasta luego.